En el corazón de un valle olvidado, envuelto en la bruma del tiempo, se encuentra Eldenreach. Un pueblo tranquilo, un pueblo pintoresco. Sus habitantes, gente sencilla, viven con la mirada fija en el pasado. Un pasado que susurra desde las sombras, un pasado que se aferra a sus corazones. Los ancianos del pueblo, guardianes de antiguas historias, recuerdan con temor la leyenda, historias susurradas alrededor de hogueras, historias que ponen la piel de gallina, historias de un lugar oscuro, un lugar donde los ecos del pasado nunca mueren. Eldenreach vive bajo la sombra del bosque, un bosque antiguo, un bosque que guarda secretos. El miedo es un velo que cubre el pueblo. La leyenda se transmite de generación en generación, un cuento susurrado, un cuento temido, un cuento que habla de un lugar llamado el Bosque de los Ecos Perdidos. Dicen que el bosque está vivo, que recuerda, que cada palabra, cada grito, cada susurro queda atrapado entre los árboles, preso en el tiempo. Los que se adentran en el bosque escuchan los ecos, voces del pasado, susurros que llaman sus nombres. A veces los ecos se vuelven fuertes, demasiado fuertes. Nadie sabe dónde empieza el Bosque de los Ecos Perdidos, ni dónde termina. Algunos dicen que el bosque elige a quien se lleva. El bosque es un laberinto, un lugar donde la realidad se distorsiona, donde el tiempo pierde su significado, donde los sentidos engañan. Aquellos que se atreven a desafiar sus profundidades rara vez regresan, y los que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. Sus ojos cuentan historias, historias de miedo, historias de locura. El Bosque de los Ecos Perdidos, un lugar de leyenda, un lugar de miedo, un lugar donde el pasado se niega a morir. Esta es la historia de dos hermanos, una historia de amor, una historia de pérdida, una historia que se adentra en el corazón del bosque. Prepárense para entrar en un mundo de misterio y terror, prepárense para escuchar los ecos del pasado. Ethan llegó a Eldenreach al anochecer. El pueblo estaba en silencio, demasiado silencioso, como si contuviera la respiración. La casa de campo de sus padres le recibía con un abrazo de tristeza. Cada tabla, cada piedra, le susurraba recuerdos, recuerdos de infancia, recuerdos de Jacob. El aire estaba pesado, cargado de polvo y silencio. Ethan caminó por las habitaciones vacías. Cada paso resonaba en la quietud, un eco de la soledad que le rodeaba. Ethan pasó la noche en la casa, luchando contra los recuerdos, luchando contra el miedo. Al amanecer, hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. El diario de Jacob, un tesoro escondido, un mapa hacia lo desconocido. Ethan lo abrió con manos temblorosas. Las palabras de su hermano le hablaban desde el pasado. Jacob escribía sobre el bosque, sobre un sonido que le atraía, un sonido que le obsesionaba. Ethan sintió un escalofrío. Sabía que ese sonido era la clave. El diario de Jacob guiaba a Ethan hacia el corazón del bosque, hacia el origen del sonido, hacia el viejo roble, el punto de no retorno. Cada paso era un paso hacia lo desconocido, hacia el miedo, hacia la verdad. Ethan no tenía miedo, o eso quería creer. El viejo roble, un gigante antiguo, un guardián silencioso. Ethan sintió una presencia. Algo observaba, algo esperaba. Ethan se adentró en el bosque, siguiendo el camino de Jacob, un camino de sombras, un camino de secretos. El bosque se cerraba a su alrededor, atrapándole, reclamándole. Ethan podía sentirlo. Algo le observaba. Un susurro en el viento, una voz en la distancia. Ethan llamaba a la voz. Ethan, ayúdame. Ethan.
Ethan se adentró en el bosque, más profundo, más oscuro. El sol se ocultaba, las sombras se alargaban, el bosque susurraba, los susurros se intensificaban, voces sin cuerpo, voces que le llamaban, le rodeaban, le atraían. Ethan reconoció una voz familiar. Jacob. Su hermano le susurraba, le suplicaba, le advertía. «Jacob, ¿dónde estás?», gritó Ethan. Su voz se perdió entre los árboles, engullida por la oscuridad. El bosque no respondía. Ethan siguió los susurros, más profundo en el bosque, hasta que la encontró. Una cabaña, pequeña, solitaria, olvidada. La puerta se abrió con un chirrido. Ethan entró. El aire era denso, húmedo, olor a tierra mojada y a madera podrida. En la mesa, una lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras danzantes. Ethan la observó, intrigado, atrapado. Ethan examinó la cabaña. Objetos olvidados, historias perdidas. En las paredes, fotografías, rostros descoloridos por el tiempo. Ethan reconoció a algunos de los rostros. Habitantes de Eldenridge, personas que habían desaparecido en el bosque, personas olvidadas por el tiempo. Entonces la vio. Una fotografía. Su hermano Jacob, sonriendo. Pero en sus ojos, un brillo de miedo, un presagio. Ethan retrocedió, atrapado. El miedo le atenazaba. El bosque le había atraído hasta allí, a la trampa. En el suelo, su mano encontró algo, una llave, fría, metálica, una llave que abría una puerta que no quería abrir. Ethan corrió hacia la ventana, golpeó la madera podrida. Tenía que escapar, tenía que salir de allí. Pero ya era tarde, la trampa se había cerrado. En la ventana, una sombra, una figura. Le observaba, le esperaba. Ethan no pudo dormir. La oscuridad de la cabaña le oprimía. Los susurros del bosque le atormentaban. Cerró los ojos. Intentó olvidar. Las pesadillas le asaltaron. Imágenes confusas. Voces lejanas. Su hermano le llamaba. Le tendía la mano. Le suplicaba. Ethan se despertó sudando, con el corazón acelerado. La cabaña estaba en silencio, pero él sentía que no estaba solo. Algo le observaba. Los primeros rayos del sol se filtraban por las rendijas de la cabaña. Ethan se levantó. Sus piernas temblaban. Tenía que salir de allí. Al caminar, notó algo en el suelo. Un símbolo, grabado en la madera. El mismo símbolo del viejo roble. Ethan lo reconoció. Del diario de Jacob. El diario hablaba del símbolo, una marca, la marca del bosque, una señal de peligro, una advertencia. Ethan sintió un escalofrío. Ethan salió de la cabaña. El bosque le rodeaba, más denso, más opresivo. El aire era pesado, difícil de respirar. Caminó durante horas, o quizás fueron minutos. El tiempo había perdido su significado. El bosque le confundía, le desorientaba. Ethan miró su reloj. Las manecillas giraban sin control. El tiempo se distorsionaba, se aceleraba, se detenía. Ethan cayó al suelo, agotado, confundido. Levantó la vista. El cielo se ondulaba. Los árboles parecían respirar. Voces le rodeaban, susurros, gritos, llantos. El bosque se reía de él, se burlaba de su miedo. Ethan se levantó, siguió caminando, sin rumbo, sin esperanza. De pronto lo vio. El viejo roble. De nuevo, el bosque le había atrapado. Era su prisionero. Ethan no podía creer lo que veían sus ojos. En medio de la oscuridad del bosque, un claro, un espacio abierto, un respiro. Pero algo no estaba bien. La luz era diferente.
irreal, como si el sol no fuera el mismo. Su sombra se proyectaba larga y extraña. Se movía a su lado, pero no como debería. En el centro del claro, un lago, tranquilo, sereno. Su superficie reflejaba el cielo, pero la imagen era incorrecta, distorsionada, como un espejo roto. Ethan se acercó al lago. Su reflejo le devolvía la mirada, pero no era su mirada, era la mirada de otra persona, la mirada de Jacob. Ethan se echó hacia atrás, aterrado, confundido. Su reflejo volvía a ser suyo, pero la imagen del lago se había quedado grabada en su mente. Del agua, algo comenzó a emerger, lentamente, como si no quisiera ser visto. Una figura humanoide, envuelta en niebla. Ethan no podía apartar la mirada. Sentía la necesidad de acercarse, de tocar la figura, de saber quién era, de dónde venía. La figura salió del lago. La niebla se disipó. Ethan contuvo el aliento. Era Jacob, pero no era el Jacob que él recordaba. Ethan no podía hablar. Las palabras se atascaban en su garganta. Su hermano estaba allí, delante de él. Pero algo era diferente. «Ethan», susurró Jacob. Su voz era un eco lejano, un susurro en el viento. «El bosque está vivo, recuerda». Ethan intentó acercarse, pero Jacob le hizo un gesto para que se detuviera. «No te acerques», susurró. «El bosque no te dejará ir. Te atrapará. Te atrapará a ti también», susurró Jacob, «como me atrapó a mí». Ethan no entendía, no quería entender. ¿Atrapado? ¿Cómo podía estar Jacob atrapado? Era imposible. Tenía que haber una explicación. Jacob levantó la mano. En la palma, un símbolo. Brillante, pulsante. El mismo símbolo del roble. El mismo símbolo de la cabaña. Ethan miró su propia mano. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Allí estaba, el símbolo. Brillante, pulsante, en su propia piel. «No hay escapatoria», susurró Jacob. «El bosque nos reclama a los dos». No, no podía ser. Ethan no podía creer lo que estaba viendo. Su mente se negaba a aceptar la realidad que se desplegaba ante sus ojos. El bosque, que antes había sido un refugio de paz y tranquilidad, ahora se había convertido en un laberinto de pesadillas. Cada sombra parecía esconder un peligro. Cada sonido era una amenaza. Ethan miró a Jacob, sus ojos llenos de preguntas. Preguntas que no se atrevían a formularse en voz alta. ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿Qué les esperaba en ese lugar oscuro y siniestro? La incertidumbre era un peso que les aplastaba el pecho, dificultando cada respiración. Preguntas que no encontraban respuesta. El silencio del bosque era ensordecedor, una presencia opresiva que les rodeaba por todas partes. Cada paso que daban parecía llevarles más lejos de la salida, más profundo en la oscuridad. Sentía que la locura se apoderaba de él. La desesperación se filtraba en su mente, nublando su juicio. Cada pensamiento era un torbellino de miedo y confusión. ¿Estaban solos en ese lugar? ¿O había algo más? Algo que les acechaba desde las sombras. El bosque le estaba robando la cordura. Cada árbol, cada rama, parecía tener vida propia, como si el mismo bosque estuviera conspirando contra ellos. La niebla que se levantaba del suelo añadía una capa de misterio y terror, haciendo que todo pareciera irreal. Jacob le devolvió la mirada, sus ojos reflejando la misma desesperación que sentía Ethan. No había palabras que pudieran expresar el miedo que compartían. Era un entendimiento silencioso, una conexión profunda que solo se forma en momentos de verdadero terror. Su mano temblaba en el aire, como si quisiera tocar a su hermano, pero el miedo le detenía. El contacto humano, que normalmente sería un consuelo, ahora parecía un riesgo. ¿Y si al tocarse, algo terrible sucedía? El miedo a lo desconocido les paralizaba. El bosque se interponía entre ellos, no solo físicamente, sino también emocionalmente.
La barrera de árboles y sombras era un reflejo de la distancia que el miedo había creado entre ellos. Cada uno estaba atrapado en su propio mundo de terror. Ethan retrocedió, su mente luchando por encontrar una explicación, una razón para todo lo que estaba sucediendo. Pero cada intento de racionalizar la situación solo le llevaba a más preguntas, a más dudas. ¿Había alguna salida? ¿O estaban destinados a vagar por ese bosque para siempre? Una solución, una salida. Pero solo había árboles, árboles que se alzaban como gigantes silenciosos, observando cada movimiento, cada susurro. La sensación de ser vigilados era constante, una presión invisible que les hacía sentir pequeños e indefensos. Árboles silenciosos que observaban, que escuchaban, que esperaban. Estaban atrapados. No había escapatoria, no había esperanza. Cada segundo que pasaba, la desesperación se hacía más profunda, más arraigada en sus corazones. Un grito ahogado escapó de sus labios. Un sonido que apenas rompió el silencio opresivo del bosque. Era un grito de impotencia, de miedo puro. Un grito que no esperaba respuesta, porque en el fondo sabían que nadie vendría a rescatarlos. La esperanza se desvanecía, reemplazada por una fría desesperación que se extendía por su cuerpo como un veneno. Estaba condenado. La certeza de su destino se asentaba en su mente, una verdad ineludible que les robaba la última chispa de esperanza. En ese bosque, entre la esperanza y la desesperación, solo quedaba la oscuridad. Jacob se arrodilló junto a él. Su mano, fría como el hielo, se posó sobre la de Ethan. «No te rindas», susurró Jacob, su voz cargada de urgencia. «Aún hay una posibilidad». Ethan levantó la vista, aferrándose a las palabras de su hermano como un náufrago a un trozo de madera. «Una posibilidad», repitió, su voz ronca por la desesperación. «¿De qué estás hablando?» Jacob se inclinó, sus palabras apenas audibles por encima del viento. «Hay un ritual», susurró. «Una forma de romper el hechizo del bosque, pero es peligroso, Ethan, muy peligroso». Ethan apretó el diario contra su pecho. Sabía que no había otra opción. Tenía que confiar en su hermano, en el eco de un plan que podría salvarlos o condenarlos para siempre. La noche caía sobre el claro. La luna llena se alzaba en el cielo, bañando el bosque en una luz pálida y fantasmal. Las sombras danzaban entre los árboles, creando figuras inquietantes que parecían cobrar vida propia. El viento susurraba secretos antiguos, llenando el aire con un murmullo constante y perturbador. El aire se volvía más denso, más frío. Una niebla espesa se arrastraba por el suelo, envolviendo todo a su paso en un manto de misterio. Cada respiración se convertía en una nube de vapor, y el frío calaba hasta los huesos, como si el bosque mismo intentara rechazar a los intrusos. Ethan repasaba las páginas del diario, buscando las instrucciones del ritual, buscando una pizca de esperanza en la letra desesperada de su hermano. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, como si el tiempo hubiera dejado su marca indeleble en ellas. Cada palabra escrita parecía un grito de auxilio, una súplica desde el pasado. Las palabras del ritual parecían retorcerse ante sus ojos, escritas en un lenguaje antiguo, casi olvidado. Los símbolos crípticos se entrelazaban con las letras, formando un mosaico de significados ocultos. Ethan sentía que cada línea del texto lo arrastraba más y más hacia un abismo de oscuridad y misterio. Símbolos que vibraban con una energía oscura se mezclaban con las letras, advirtiendo del peligro, prometiendo la libertad. Cada símbolo parecía pulsar con vida propia, emitiendo una luz tenue y siniestra. Ethan sabía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía del todo, pero la desesperación lo empujaba a seguir adelante. Jacob, siguiendo las instrucciones del diario, colocaba piedras alrededor del lago. Las piedras eran lisas y frías al tacto, y cada una parecía tener un peso especial, como si estuvieran cargadas de una energía antigua. Jacob se movía con cuidado, asegurándose de que cada piedra estuviera en el lugar exacto indicado por el diario. Sus movimientos eran lentos, precisos, como si la más mínima desviación pudiera tener consecuencias terribles. Cada paso que daba resonaba en el silencio del bosque,
y el eco de sus acciones parecía amplificar la tensión en el aire. Jacob sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, consciente de que cualquier error podría ser fatal. Un círculo de poder se formaba a su alrededor. Las piedras comenzaban a brillar con una luz etérea, creando un resplandor que contrastaba con la oscuridad circundante. El círculo parecía cobrar vida, pulsando con una energía que resonaba en el corazón de los dos hermanos. Ethan y Jacob, unidos por el destino y la sangre, se preparaban para desafiar al bosque, para enfrentarse a la oscuridad con la llama vacilante de la esperanza en sus corazones. Sabían que el ritual era peligroso, que estaban a punto de adentrarse en lo desconocido, pero también sabían que no tenían otra opción. La vida de su hermano dependía de ello, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de salvarlo. Con una última mirada de determinación, los dos hermanos se tomaron de las manos y comenzaron a recitar las palabras del ritual, sus voces resonando en la noche como un eco de esperanza y desesperación. Ethan cerró los ojos, respirando hondo. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, una carga invisible pero ineludible. Cada respiración era un intento de calmar la tormenta que rugía dentro de él, una tormenta que reflejaba la que se avecinaba en el bosque. El aire estaba cargado de electricidad, y cada inhalación parecía llenarlo de una energía que no podía controlar. Las palabras del ritual brotaron de sus labios, antiguas, poderosas, cargadas de una energía que le recorría como una descarga. El bosque escuchaba. Cada sílaba parecía resonar en los árboles, en las hojas, en el suelo mismo. Era como si el bosque estuviera vivo, atento a cada palabra, a cada gesto. Ethan sentía que no estaba solo, que fuerzas antiguas y poderosas lo rodeaban, observando, esperando. El viento se arremolinaba a su alrededor, azotando su rostro, susurrando advertencias indescifrables. Era un viento frío, cortante, que parecía querer arrancarle la piel. Pero Ethan no se dejó intimidar. Sabía que el viento era parte del ritual, una prueba de su determinación. Cada ráfaga era un desafío, una pregunta que debía responder con su fuerza de voluntad. La superficie del lago, antes tranquila, se agitaba con violencia, reflejando la tormenta que se avecinaba. Las aguas oscuras se retorcían como si estuvieran vivas, como si algo en su interior luchara por salir. Ethan miró el lago y vio en él un espejo de su propia alma, turbulenta y llena de conflictos. Sabía que debía calmar esas aguas, tanto las del lago como las de su interior, para completar el ritual. Los símbolos en sus manos ardían con más fuerza, como brasas incandescentes, grabando a fuego la marca del ritual en su piel. Cada símbolo tenía un significado, una historia, un poder. Ethan sentía que esos símbolos eran parte de él, una extensión de su ser. El dolor era intenso, pero también era una señal de que el ritual estaba funcionando, de que estaba avanzando en su camino. Ethan luchaba contra el dolor, contra el miedo, contra la fuerza invisible que intentaba arrastrarlo a la oscuridad. Sentía que cada paso era una batalla, cada respiración una victoria. La oscuridad lo rodeaba, intentando consumirlo, pero Ethan no se rendía. Sabía que debía enfrentarse a sus propios demonios, a sus propios miedos, para poder salir victorioso. Y en el ojo de la tormenta, Ethan encontró su voz, una voz que había estado buscando durante mucho tiempo, una voz que era suya y de nadie más. Era una voz que resonaba con la verdad, con la fuerza de su espíritu. Ethan gritó, y su voz se alzó sobre el rugido del viento, sobre el murmullo del bosque, sobre el estruendo del lago. Una voz llena de dolor, de rabia, de amor. Una voz que contenía todas sus emociones, todos sus recuerdos, todas sus esperanzas. Era una voz que no podía ser silenciada, una voz que exigía ser escuchada. Ethan sentía que con cada grito, con cada palabra, estaba liberando una parte de sí mismo, una parte que había estado oculta durante demasiado tiempo. Una voz que desafiaba al bosque, que se alzaba sobre el viento, que resonaba con la fuerza de 1000 ecos. El bosque tembló. Los árboles se inclinaron, las hojas susurraron, el suelo vibró. Era como si el bosque mismo reconociera la fuerza de Ethan, su determinación, su poder. Y en ese momento, Ethan supo que había ganado, que había superado la tormenta interior y exterior.
El ritual estaba completo, y él era más fuerte por ello. La luz del amanecer se filtraba entre las hojas. Ethan abrió los ojos lentamente. El dolor palpitaba en su cabeza. Un dolor sordo y persistente. No recordaba dónde estaba. Se incorporó con dificultad. Su mirada recorrió los alrededores. Árboles, hojas secas, el sonido del viento susurrando entre las ramas. Reconoció el lugar, el límite del bosque. Los recuerdos volvieron como una avalancha. El claro, el lago, Jacob, el ritual. Se puso de pie de un salto. Su corazón latía con fuerza. Echó a correr. Tenía que alejarse de allí. Cuanto antes, mejor. El bosque aún le llamaba, susurraba su nombre, pero él ya no escuchaba. Llegó a la casa de campo sin aliento. Las piernas le temblaban. Se dejó caer sobre un tronco. El silencio le envolvía, un silencio diferente al del bosque, un silencio vacío. Miró la casa, la madera carcomida, las ventanas vacías. No había señal de vida, ni rastro de Jacob, solo el silencio. Se levantó y se acercó a la casa. Empujó la puerta. Un chirrido largo y doloroso rompió el silencio. Entró. La casa estaba vacía, polvo, telarañas, el eco de sus propios pasos. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era diferente. El bosque había dejado su marca. Recorrió las habitaciones vacías. Tocaba los muebles con la punta de los dedos, como si buscara algo, una señal, una respuesta. Al llegar a la mesa, algo llamó su atención. Un objeto pequeño, rectangular, en el suelo, semi-oculto entre las hojas secas. Lo recogió. Una fotografía, desteñida, ajada, él y Jacob, de niños, sonriendo, sus brazos rodeándose el uno al otro. Ethan apretó la fotografía contra su pecho. El dolor le atenazaba la garganta, un nudo de tristeza que le impedía respirar. Ethan salió de la casa. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y melancólicos. En su mano, la fotografía. Un último recuerdo. Se alejó sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarse allí. El bosque le había robado demasiado. Su hermano, su inocencia, su paz. Al llegar al límite del bosque se giró. Una última mirada. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que el bosque no le había olvidado, que los ecos del pasado aún le perseguían. El bosque de los ecos perdidos. Un lugar de sombras y secretos. Un lugar donde el pasado nunca muere. Ethan abandonó Eldenridge, llevando consigo la foto, llevando consigo el dolor, la incertidumbre. ¿Había derrotado al bosque? ¿O el bosque le había dejado ir? La marca en su mano había desaparecido, pero la cicatriz del bosque seguía allí, en su memoria, en sus sueños, en cada sombra que cruzaba su camino. Nunca olvidaría a Jacob, ni al bosque, ni a los ecos del pasado que le susurraban desde la oscuridad. Eran parte de él ahora, parte de su historia. Ethan se alejó en la distancia, dejando atrás el pueblo, dejando atrás la leyenda, pero la leyenda no le abandonó a él. El bosque de los ecos perdidos seguía allí, impasible, eterno, guardando los secretos de aquellos que se atrevieron a desafiarlo, aquellos que escucharon su llamada. Los habitantes de Eldenridge aún hablaban de la leyenda, en voz baja, con miedo en los ojos. El bosque no olvidaba, y tampoco ellos. La historia de Ethan y Jacob se convirtió en un susurro más, un eco en el viento, un recordatorio de que el pasado siempre está presente, esperando, observando. El bosque de los ecos perdidos. Nunca entres solo,